Buenos días, Teresa. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Hola, Muy bien, buenos días, buenos muchachas. días. Me da mucho gusto verte y saber, lo voy a decir aquí por si se publica la sesión, que tu nieto, tuvimos una sesión hace tiempo, él con algunos problemas físicos graves y que hoy me digas que todo salió súper bien, que se recuperó súper bien, que el tratamiento fue fácil de llevar y que él lo reaccionó muy bien a partir de la sesión. No sabes para mí qué Ujú. alegría son esos testimonios, porque al final ese es nuestro trabajo, que ustedes puedan entender, puedan metabolizar y puedan actuar y eso para nosotros es maravilloso. Entonces, ahora la sesión será para ti y entonces vamos a ver ahora qué es lo que sale en la sesión. Mm, Ok, Margarita, vamos a contar de 5 a uno y quiero que me digas primero el peso energético de su nombre y quiero que me digas cómo ves su energía. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, a Teresa el peso que se le siente es dolor. Hay mucho dolor en todo su cuerpo. Hay como un recorrido de nerviosismo alrededor, como en todo el contorno externo de su campo energético. Y no le veo los pies ni le puedo ver las manos. A eso cuenta es como si las hubieran cortado. Em, Hay tristeza, hay capas de tristeza, como si ella guardara mucha tristeza. Esa tristeza la veo muy concentrada en la parte de su corazón, pero también le siento un bloqueo en la garganta, como una irritación, como si la garganta le pesara a su cuerpo. Ok, su energía alrededor, ¿cómo la ves? Em, Se le siente demasiado tensa a ella. como, como si el campo energético, haz de cuenta, estuviera en movimientos desordenados y hay partes que se ven oscuras por bloqueos, hay otras partes que se ven como saludables, pero en general todo el contorno se ve muy comprimido en el campo energético y se le siente directamente desde la espalda, desde la base de la columna, un cordón umbilical que la conecta con la gestación. Es un cordón viejo, se le siente ya en este momento como si estuviera deteriorado, como si el flujo de energía que todavía sigue conectado con la madre, todavía estuviera como por partecitas. No es un fluido, sino lento. Ok. Y quiero que me digas cómo va ella gestionando esta tensión desde cuándo comenzó. Bueno, esta gestación, lo primero siente la imagen de la conexión ella en su momento gestacional. Veo muchos movimientos alrededor del campo energético de ella, como de violencia, como si hubieran la sensación como si la mamá hubiera sentido como golpes alrededor de su cuerpo y esto lo absorbe ella, pero en el interés esto ya es recurrente, no es la primera vida donde ella siente los golpes energéticos y físicos en su cuerpo. Va más atrás, va mucho más atrás. Pues vamos ahí. Mm, sí, cuando empezamos a viajar hacia atrás, cada vez la tristeza se vuelve mucho más profunda. Haz de cuenta, es como si entráramos a un punto de tristeza muy, muy grande y la veo a ella, vuelvo a verla a ella en un momento gestacional. eh,
no es un momento agradable para ella porque ella siente mucha incomodidad dentro del vientre materno, siente mucho frío, no se siente a gusto y, y es como si dentro del vientre materno le costara ya mucho trabajo respirar, pero es la conexión que ella tiene con la madre, es una presión aquí en todo el centro de su pecho y maneja temperaturas muy bajas ella. Vamos a ver más atrás, cuando ella decidió Ujú. encarnar por primera vez aquí. Bueno, lo que ella siente es como una sensación como de obligación al encarnar, no se siente ella muy segura y siente que los pasos que da el alma para entrar ya, digamos, a este proceso ya de materialización del cuerpo, lo da con cierto miedo, con cierto temor. Entonces, cuando ella entra, eh, haz de cuenta, es como si al entrar a la primera vida fuera como una experiencia nueva para ella. Entonces, empieza a sentir la energía del padre y de la madre en el centro, en todo el centro, la energía de ellos dos, y traspasa energéticamente esos cuerpos. Es como si ella en la primera vida no hubiera creado unos vínculos fuertes ni con padre, ni con el padre, ni con la madre. A ver, pero ¿con quién entonces siente la obligación de encarnar? Vamos a ver con quién ella se siente obligada a encarnar. Es como si ella sintiera la obligación con ella de vivir una experiencia, pero blindarse de sentir dolor. A ver, Entonces, por eso, cuando ella traspasa el campo energético de papá y mamá, haz de cuenta es como si ella, claro, se vincula con ellos, pero no se vincula profundamente con la energía de los dos padres. a ver, entonces vamos más atrás. ¿Por qué ella siente la obligación de vivir sin dolor con ella misma? ¿De dónde saca ello si es su primera experiencia en la tierra? ¿Cómo puede conectar ella con esta Mm, experiencia del dolor si va a ser apenas su primera experiencia y no sabe ni siquiera qué es lo que le espera? ¿De dónde saca sí, ella que la vida es dolorosa? porque hay un proceso de transición en la tierra. Haz de cuenta, hay una capa que cubre la tierra que tiene, haz de cuenta, una especie de dimensión que está llena de portales, y en esos portales o en esas transiciones que el alma está esperando encarnar en su primera vida, inclusive las almas retornan a este espacio, es lo que Teresa me muestra, que es un espacio donde ella va y vuelve de transición, y ahí en ese espacio, haz de cuenta, hay una preparación para encarnar. Entonces, en esa densidad energética donde ella se encuentra muy, muy cercana a la tierra, tiende a ser un poco viscosa, se siente apretada. Ahí es donde ella empieza a sentir muy cerca cómo va a ser su vivencia en su primera vida. ¿Cómo elige ella qué portal debe ella traspasar y qué es lo que va recibiendo ella en ese portal? ¿Cómo Sí. toma la decisión de ir a un lado o a otro? La decisión es, haz de cuenta, hay unas dimensiones alternas, pero superiores a esta dimensión, donde el alma empieza a sentir como todo este proceso. Es una forma donde ella siente que va descendiendo y va sintiendo energéticamente desde lo más sutil y va llegando a este punto donde es lo más grueso, digamos, es lo más pesado. ¿Por qué elige ella entrar, digamos, a lo más pesado? Realmente no es que ella elija, porque para entrar a la tierra tienes que entrar primero a las capas sutiles para poder adecuarte y después como, como, como adecuar tu cuerpo a lo más sutil y después llegar a lo más denso. Entonces es una preparación que vive el ser para llegar ya al punto, ya como al punto de maduración para encarnar. ¿Qué es esta preparación? ¿Cómo vive la energía y el alma esta preparación? Es una formación, haz de cuenta, cuando ves tú la Tierra, la ves en la parte ya física, pero las dimensiones alternas son muy similares
a las formas energéticas del cuerpo físico cuando él se está formando en su biología. Entonces es una forma que ella hizo de gestar su alma para encarnar a la tierra, que es la preparación para que ella sienta la gestación, que va a ser muy parecida a la gestación para entrar. Entonces, te cuenta, es como una especie de simulación donde ella va viviendo las etapas y va pasando de etapa en etapa en etapa hasta que ya llega al punto ya de encarnar. Entonces es muy similar lo que ella me muestra a la gestación en la tierra y a la gestación en un útero materno. ¿Cuáles son las etapas que ella va pasando antes de encarnar en esta densidad física? Son 7 etapas. Hay Ujú. una primera etapa donde ella siente, haz de cuenta, como si su cuerpo fuera plasmático, no tiene una forma definida y en la medida que la energía va moviéndose en forma circular, ella va sintiendo, va haciendo como ciertos cambios de energía. El cuerpo empieza como a adecuarse a esta primera forma sutil. Ahí el cuerpo entra, cuando entra a una forma de esfera, pero en el momento que circula, haz de cuenta, ya empieza a tomar un poco de forma ya su cuerpo. Cuando ya pasa a la segunda, como al segundo nivel, ya el cuerpo empieza a sentir la energía o la dimensión se siente un poquito más densa. Es poco a poco lo que, y ahí el cuerpo empieza a tomar, va tomando forma. Ahí es la creación como de los cuerpos sutiles del alma. Cuando va pasando a la tercera, se siente de alguna manera mucho más denso y en la medida que el cuerpo se va sintiendo más denso en esta tercera dimensión, haz de cuenta ya el cuerpo, el alma va tomando una forma mucho más humana. Aquí empieza a conectarse ya con la primera emoción que es la tristeza, es la que ella empieza a percibir en su cuerpo y es la que se empieza a formar. Hace cuenta, es como una energía que va moviéndose como en un contorno energético. Cuando llega a la cuarta, ya en la cuarta ya siente más, ya empieza a sentir como el latir de la vida y empieza a sentir ya en una forma más definida la forma de su cuerpo. Aquí ya el cuerpo tiene una definición mucho más clara de lo que son las emociones, porque no solamente está la tristeza, sino son otras emociones, no solamente las positivas o las negativas, por decirlo, pero sí es una forma de como de sentir ya. Cuando pasa la quinta ya el cuerpo se siente mucho más denso, ya hay una sensación de sentir la columna vertebral, haz de cuenta, ya se siente como la estructura del cuerpo, se siente la definición de él, ya empieza a formarse o hay una definición mucho más clara de sus hemisferios. Cuando pasa y ya fíjate que la energía ya se siente diferente porque en la primera dimensión las energías son como mucho más transparentes. Aquí ya la energía empieza a tomar forma y color. Hay como mucho bombardeo de energías de colores verdes y de diferentes energías que empiezan como a conectarse con el cuerpo. Cuando llega la sexta, ya la sensación es mucho más concreta. Aquí ya hay una sensación más con los pulmones y empieza a sentir ya como la respiración. Cuando el alma empieza a sentir ya toda esta forma, llega a la séptima, que es a la que nos llevó al inicio Teresa, y ya en esta séptima el cuerpo ya tiene una forma mucho más definida, ya define en esta, digamos, en estas dimensiones, si quiere encarnar como hombre o si quiere encarnar como mujer. Aquí el alma se siente de alguna manera atraída por las energías. Haz de cuenta, es como si el cuerpo van mostrándole, es como si fueran muchas imágenes de lo que puede representar en el mundo físico el ser mujer y lo que y el hombre. Pero el alma no deja de vivir ambos géneros, simplemente es una primera elección y la primera elección de Teresa fue de mujer. ¿Y cuántas vidas ha tenido y en cuántas se ha mantenido mujer? Bueno, lo primero que me llega son 700, como mujer 500 y como hombre 200. Son partículas que definen el género. Esas partículas que van definiendo el género tienen alguna forma de instalarse en esto que va a ser este cuerpito. Esas partículas
se empiezan a conformar, porque aquí pasa algo muy interesante en estas 7 etapas, es que se va conformando el ADN, y este ADN empieza a, como, haz de cuenta, se va formando en la medida que va pasando etapa por etapa y él va tomando cada vez forma y va asimilando todo lo que va sintiendo en cada dimensión. Entonces, cuando esas partículas empiezan a adherir, cuando la persona, digamos, el alma quiere ser mujer, haz de cuenta es como si se conformara más o se desarrollara más el lado izquierdo. Entonces, las partículas se van uniendo y van tomando como forma de S. Es una forma ondulante. En las partículas, digamos, cuando un alma quiere una parte masculina, son mucho más lineales. Haz de cuentas como si fuera este movimiento, ondulantes, pero con formas definidas de ángulos. Entonces ahí se van conformando las formas en que el alma va tomando toda esta energía femenina, aunque tome la parte masculina, pero es preponderante la forma ondulante, digamos, en el caso de la mujer. Ok. Quiero que me digas si estas energías de estas 7 etapas quedan impregnadas y plasmadas en esta parte del cuerpo de la persona. Todo queda impregnado, porque todo hace parte de... Ok. Entonces, fíjate bien, cuando uno encarna y toma conciencia, la primera cárcel que tenemos son estas 7 capas energéticas que conocemos muchas veces como chakras, que van poniendo una identidad a cada parte energética de lo que nos está conformando aparentemente. Entonces, quiero que empecemos a trabajar desde esta parte que conocemos como raíz, sacro, plexo, corazón, garganta, todo, para empezar a trabajar la forma en que va caracterizando y va aceptando y representando la tristeza vinculada con la forma de cómo ella empieza a sentir un aparente dolor a la hora de encarnar, porque esto es una programación que recibe desde este lugar y vamos a desvincular con los órganos asociados, que son el hígado, la columna, los riñones, los pulmones, el cerebro y el corazón. Bueno, cuando observo los centros energéticos de Teresa y empiezan a manifestarse este tipo de programaciones, cuando tú ves los centros, las emociones hacen que la directriz o el punto centro de estos centros energéticos empiecen a tener unos movimientos, unas variaciones en el movimiento. Y cuando los observas detenidamente y observas estos vórtices de energía, observas que la tristeza y las diferentes emociones están circulando dentro del vórtice. Y en la medida que la persona va viviendo cierto tipo de experiencias, digamos, llamemos la tristeza, pero llamemos que también hay experiencias de felicidad en el humano. Cuando la tristeza empieza a manifestarse, haz de cuenta, es como si ese centro energético como se hiperexpandiera. Y lo que hace es que la tristeza se hiperexpanda en el cuerpo y empieza ella a manifestarse a través como de una especie de, como de pequeñas nervaduras, como de pequeños filamentos que empiezan a moverse a través del cuerpo y van adosándose en los diferentes órganos que están relacionados con la tristeza. Y eso mismo pasa con la felicidad. Cuando hay felicidad, estos centros energéticos se expanden y de alguna manera la forma que este tipo de emociones, digamos que nosotros llamamos positivas, tienen una forma diferente de recorrer el cuerpo. Entonces la tristeza empieza a ser expansiva y esto hace que el cuerpo sienta toda la tristeza. Haz de cuenta, es como si circulara a través de estos pequeños filamentos la tristeza a través del cuerpo. En la medida que la persona se va afianzando, digamos, en estas como experiencias de tristeza, los órganos para proteger el cuerpo empiezan a acumular
acumular, para que la tristeza no invada todo el cuerpo, pero en la medida que la persona no logra, digamos, gestionar estas emociones, este tipo de emociones, los órganos se van cargando. Entonces me preguntas del hígado. Claro, entonces el hígado empieza a tomar como cierto dolor, inflamación. Me hablabas también de los riñones y de la Ujú, columna, ¿no es cierto? ujú. Los riñones empiezan a reducirse. Fíjate que es diferente. Empiezan como si ellos se secaran, como una uva pasa. Y la columna vertebral empieza a adosar. Haz de cuenta, es como si la tristeza empieza a pegarse en el tubo interno de esta columna vertebral y ahí se empiezan a hacer estos asentamientos de estas emociones. Bueno, la mente en toda esta parte de bajar va haciendo un banco de memoria. En este banco de memoria que trae la energía y que el alma empieza a generar como un sistema de archivo, un sistema de ver em, situaciones en su cuerpo, empiezan a generar asociaciones. Siempre la mente va a ser asociativa, no con hechos, sino con consecuencias. Y entonces, en esta forma programática en que se va encarnando, siempre esta forma de observación siempre se va a ver afectada. Una parte de esta emoción, porque aparentemente ella lo que recibe es tristeza como su emoción principal, o la que ¿Mm? ella toma como una emoción principal, y entonces siempre va a tener sentimientos asociados a la necesidad de gratificaciones, de reconocimientos, de observaciones, de aclaraciones, de esta sensación de necesitar estar en conjunto, que es algo que la humanidad tiene, el estar en conjunto, como una prioridad. Quiero que empiece a transformar la forma de contemplar, toda la forma de comprender ahora sus emociones, y quiero que empiece a transformar la forma en que el miedo se va asociando a esta sensación de tristeza, vinculadas primero al vaso, a la columna vertebral otra vez, y empieza a trabajar todo lo que ella ha vivido a lo largo de sus vidas, como apatía, desesperanza, como esa sensación de no puedo, no lo logro, eh, esta sensación de pobreza, de sufrimiento, y sobre todo con esta forma de ser en algunas partes o en algunos sentires o en algunos haceres insaciable en su gestión de emociones. Bueno, lo primero es cuando observo la columna vertebral, la sensación, digamos, del movimiento de la tristeza como registro de ella, pueden ser de experiencias de vida, lo que llamas tú como las conclusiones, que pueden ser, haz de cuenta, es como si esta energía, esta tristeza va fluyendo, va llegando aquí a la parte de la nuca como al cerebro reptiliano y ella se va de alguna manera acomodando. Son energías que son, podríamos decirlas como acomodativas, como que tienden a sentarse en el cuerpo y por su frecuencia, y de ahí va, haz de cuenta, es como si fueran circulando, vuelvo a ver este movimiento en forma como de serpiente, estos movimientos, y se van asentando en la parte también límbica y en la parte del neocórtex. Todo esto va creando un circuito de energía que se va registrando. Haz de cuenta, es como si todo esto se estuviera registrando internamente a ella y conectado con el externo, con lo que ella siente o lo que ella puede de alguna manera sentir, lo que es la tristeza. Haz de cuenta, cuando estas imágenes son proyectadas, estas imágenes se devuelven nuevamente a ella y van quedando, haz de cuenta, como adosadas en el campo, toda la parte de la estructura cerebral, van quedando definidas en una dualidad,
donde se van repartiendo a un lado del hemisferio y se van repartiendo al otro lado del hemisferio y ahí se van clasificando. Y fíjate que se van clasificando como por niveles de tristeza que sean bajos, pero hay unos niveles de tristeza que son muchísimo más altos y esto lo que van creando es como una compresión en el cerebro y van creando como una sensación de debilitamiento en el cuerpo y ahí es donde el cuerpo como que empieza a transitar toda esta sensación de tristeza. En el momento que tú das tu comando, haz de cuenta es como si el cuerpo empieza a reaccionar frente a la forma en que va juzgando las emociones, porque las emociones se juzgan por los actos, por las experiencias también. Entonces, en la medida que esas emociones no son juzgadas desde lo que Teresa nos está mostrando, empieza su cuerpo a relajarse. Es como si de alguna manera es no pelear con ella misma y no pelear con las emociones, sino permitir que ellas circulen por el cuerpo y permitir que de alguna manera no se afiancen, sino que ellas mismas puedan circular y también se puedan manifestar. Es como si se pudieran ellas como emanarse hacia el exterior, no guardarlas ellas, sino pedir que esta circulación energética se vaya diluyendo en todos sus cuerpos hasta el punto en que ellas, haz de cuenta, es como si se fueran desvaneciendo y van perdiendo esa fuerza o ese poder que se le dan digamos, por esas experiencias que yo te decía que van relacionadas con la tristeza. Ok, quiero que empiece conscientemente a desprenderse, fíjate bien, de la forma, de la emoción que al encarnar emitimos nosotros también como intensidad para estar siempre en sintonía con los mentores, los padres, la familia, el clan, los amigos. ¿Por qué? Porque esa sensación y esta forma necesaria reduce la forma en que tú vas encarnando. Esto es como que te ayuda a crear mecanismos de escape de energía. Es como la forma en que tú empiezas a la hora de encarnar a ceder tu energía a los demás y no hacerte cargo de tu propia energía en esta encarnación o en esta tierra. Bueno, aquí yo empiezo a ver las asociaciones que trae la tristeza con el abandono, con la traición, eh, también llega un poco la humillación, es como se van adhiriendo al campo energético las experiencias que en este momento Teresa está eliminando, porque si tú ves el contorno de su campo energético, tiene diferentes formas, han tomado diferentes estructuras y haz de cuenta, han ido tomando como unas formas ondeantes en su cuerpo que hacen que el cuerpo pierda como la figura o pierda realmente la anatomía y por eso es que va sintiendo ella ciertos dolores puntuales en su cuerpo, porque de alguna manera cuando las emociones no son bien gestionadas, ellas se van adhiriendo al cuerpo y van tomando forma de acuerdo a la frecuencia vibratoria de la emoción. Entonces, digamos, hay unas que se sienten como espinas, hay unas que se sienten como si fueran capas que fueran como carcomiendo el cuerpo. Entonces, en la medida que ella va observando estas limitaciones que crean en su cuerpo y que van también muy unidas al momento de su gestación, porque el momento que ella entra a través del padre y la madre, vimos que ella creaba como una especie de impermeable, pues lo que va creando ella es lo contrario, porque lo contrario que hace el cuerpo es querer conectar con algo que se quiere permear, es como el rechazo que ella en algunos momentos pudo sentir. Entonces, ahí es donde ella empieza como a entrar, a acomodarse en el campo energético de la mamá y va tomando, sobre todo de la madre, esos vínculos limitantes y esa forma y eso es por repetición, porque pasa de mujer a mujer, y es como ella va repitiendo las formas maternas de su cuerpo y cómo se va conformando y cómo se va creando este cuerpo femenino. Después va tomando la parte del padre, pero la toma de una forma mucho más pasiva, no tan activa como lo hace con la mamá. Pero ¿por qué hace eso si el comando fue otra cosa? Por... Porque así se fue ella ahí se está viendo ella la energía, así ella entendió tu comando. Ok,
Mm, a ver, entonces, a ver, la intensidad de la emoción, de cómo ella conscientemente va compartiendo esta intensidad de la emoción, se comparte con amigos y mentores, pero quiero que eso ella empiece a sanar la sensación para no compartir su energía. ¿Por qué? Porque conscientemente o toma distancia del dolor o toma armonía con el dolor. Y lo que quiero es que tome distancia del dolor y no que se armonice con el dolor de los padres. Quiero que empiece a transformar la forma en que reduce eh, um, la situación de estar entregando y dando a los padres su forma energética para vivir Ujú. un momento de aceptación. A ver qué hace. Lo que hace ella, ¿te acuerdas que al inicio no tenía ni manos ni pies? Ajá, Era como ese miedo a sentir ajá. y no a percibir. Lo que empieza ella es a observar sus manos y a observar su energía y a observar el movimiento de su energía. Es como si ella empieza a hacer este tipo de movimientos alrededor de su cuerpo como una forma de reconocimiento, y cuando ella empieza a sentir sus pies, su energía, haz de cuenta es como si ella sintiera un asentamiento sobre la vida, pero es un asentamiento que trae en este momento unas sensaciones en sus tobillos. Haz de cuenta es como si ella tuviera unas cadenas que siente ella muy pesadas Mm. y que hacen que sus pasos y su caminar sean demasiado pesados. ¡Pum! Es como si ella camina y haz de cuenta la tierra como que Se temblara. hunde, Es ajá. por el peso, exactamente, es por el peso y es por las formas energéticas que ella trae. Haz de cuenta es como si ella tuviera un escudo en todo su cuerpo, y ese escudo lo que hace es darle una forma aparente, pero lo que hace es deteriorar energéticamente su Ujú, cuerpo en su parte ujú. interna. Entonces, cuando ella empieza a notar todas esas cargas que ella tiene, es como si ella estuviera observando todo esto y estuviera observando en la parte aquí detrás. Aquí tú ves el tobillo, la parte de atrás es como si tuviera unos implantes que son en forma de clavos. ¡Pra! Ujú. Cruzan la parte de los tobillos, y esto hace que ella sienta y potencialice la tristeza en su cuerpo, y potencializa la sensación que ella tiene al conectar con la vida. Entonces, por eso es que ella no se siente merecedora de la felicidad. Es Mm. por esos puntos y esos anclajes que ella tiene en los tobillos. Inclusive esos anclajes, si vamos viendo el cuerpo y vamos haciendo un escáner hacia arriba, lo tiene en sus rodillas A ver, y espérame. lo tiene aquí en la parte de acá, sobre todo aquí en la parte de los codos. Lo tiene, y haz de cuenta, tienen como si fueran unos tornillos o unos clavos oxidados. Es como si fuera algo muy viejo que ella ha sostenido en su cuerpo. Entonces eso la lleva a tener un bloqueo articular, ¿no? Total. A ver, esto la hace, fíjate bien, generar distintas formas de apego. Distintas formas de apego en la sensación de utilizar o utilizarse en la expresión del entorno, del alrededor. Entonces, quiero que empiece a trabajar la forma en que ella empiece a suprimir el agobio intencionalmente. Quiero que lo haga con la intención para que empiece a repotenciar o potenciar la forma en la que ella va a eliminar, fíjate bien, todos los daños residuales que ha aceptado a través de esta bajada, toda la forma de vivir la angustia, el dolor, todos los fragmentos en los que ha decidido despojarse de su energía y colocarse en una situación de sufrimiento y de agobio para empezar a trabajar esta parte de su autoestima y que se sienta más segura, más consciente, más responsable y más valiosa con ella misma. Bueno, aquí lo que ella empieza a hacer es eliminar una serie de capas
y haz de cuenta de estructuras rígidas que estaban en su cuerpo, que iban muy acompasadas con las estructuras que tenía como en su cara. Es como si están saliendo de ella caras y caras y caras y formas de personalidad que ella fue adhiriendo vida tras vida, vida tras vida, y que le dieron esa forma energética a ella. Cuando ella empieza como a desestructurar todas estas energías o estas estructuras alrededor de su cuerpo, haz de cuenta, empieza a sentir una liviandad, empieza a sentir su cuerpo, porque de tanta capa, Ajá. pues estaba tan ausente de ella misma, que ella misma no podía sentirse a ella, sino sentía lo que ella iba tomando como de los demás, y también sus propias energías. Por eso es una sensación también de acumulación. Entonces ahora la veo a ella muy delgada, pero la veo muy sutil, la veo que ella ha ido poco a poco como cambiando de tonos, de color, y ya haz de cuenta, es como si de un cuerpo comprimido, cuando tú le quitas esas capas, el cuerpo empieza a hacer esto, empieza a expandirse, y es donde ella empieza a sentir como una especie de relajación alrededor de su cuerpo, y sobre todo la planta de los pies, porque la planta de los pies, en conexión con estos implantes que estaban aquí en la parte posterior de su tobillo, haz de cuenta, es como si la planta de los pies de ella tuviera un exceso de callosidad, y los movimientos energéticos de ella, o cuando ella pisaba tierra, haz de cuenta, era como si ella tocara su propio dolor, sentía como si la tierra fuera un dolor, y esto se iba manifestando en ella, y esto lo que le hacía a ella como un efecto secundario es sentir inmovilizado su pie derecho, sobre todo la parte de la rodilla, como si ella tuviera una inflamación en este punto de su cuerpo. A ver, aquí hay una parte muy interesante. Es ella cómo se va gestionando con estos restos que iban quedando. ¿Y qué pasa? Es como si tuviera sentimientos residuales. Primero, de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha aprendido. Entonces, fíjate, lo primero que quiero que haga es que descontextualice toda la forma de irse relacionando por medio de los paradigmas para darle otro significado a su existencia, para empezar a eliminar la forma de vivir esta cosa melancolía o del pasado, y de temer demasiado un futuro por no estar consciente de su presente. Y quiero que lo haga primero a través de los lóbulos frontal parietal del cerebro reptiliano, que ya lo trabajó, y quiero que empiece a eliminar todas las formas de emociones dolorosas que ha integrado en su campo y en su cuerpo, que no pertenecen a su propia realidad. Bueno, cuando empiezo a observar los lóbulos de Teresa, se sienten como muy separados, haz de cuenta como si cada uno fuera una entidad independiente, como que si les costara a ellos trabajar en conjunto. Entonces, no solamente se ven separados, sino se sentían supremamente inflamados. Esto estaba como relacionado como con la forma en que ella iba sectorizando o iba viviendo la vida. Es como si ella todo lo vivía como a nivel de niveles, como más altos, más bajos, y esto iba creando en ella una hiperextensión, donde aquí se sentía de cuenta como un gran orificio, donde ella iba tomando la energía del entorno. Y al tomar la energía del entorno y tener, cuando tú hablas de todas estas, como todas estas cáscaras energéticas, como estos residuos energéticos, inmediatamente empiezo a relacionarlos, o ella muestra la forma en que su sistema digestivo y ella se alimentaba de los propios residuos energéticos de su cuerpo. Es como si ella se alimentara y volviera a nutrirse y volviera a recrear estos ciclos repetitivos en ella. Esto la llevaba a ella como a una víctima, porque al tomar ellas los propios residuos energéticos de rabias, tristezas, de todo este tipo de emociones, haz de cuenta, iban afectando su sistema digestivo, iban afectando también la parte de la garganta, porque en un momento la garganta de ella estaba muy irritada, pero estas irritaciones era por esta forma de alimentarse, por el miedo a la escasez, a la falta de sentir el alimento. Pero fíjate que el alimento también está relacionado con las emociones, cómo debe ella alimentarse con lo que ya es un desecho,
no lo que ella pueda producir. Entonces todo esto estaba generando en ella una irritación en toda la parte digestiva, que estaba creando unos desequilibrios hormonales en su cuerpo y unos desequilibrios en la parte también de sus hemisferios. Es como si su cuerpo en un momento se estuviera prácticamente fracturando y desmoronando totalmente. Entonces, en la medida que ella va primero eliminando estos desechos energéticos que son parte de la toma que ella tomaba del entorno, esto va ayudando a que ella vuelva a reconciliarse con ella misma, y esta reconciliación está centrada en toda esta parte de los hemisferios. Es como si ella se volviera a compactar y empezara otra vez de nuevo como a ordenar las funciones de su cuerpo para eliminar muchos desechos. Haz de cuenta, es como si ella tuviera una diarrea en este momento y estuviera eliminando toda esta parte digestiva que de alguna manera estaba afectando la vitalidad de su cuerpo. Es como si ella misma se estuviera intoxicando con ella misma. Ajá. Entonces, pues estaba dañando las funciones de sus órganos también. Ahora sí vamos a esta gestación. Ya que limpiamos todo eso, ahora sí vamos a esta gestación. Y lo primero que quiero que empecemos a trabajar es la forma en que interacciona y actualiza su relación a través del dolor. Quiero que empiece a eliminar y a crear nuevas terminales de comunicación que vayan gestionando una nueva forma de vivir toda esta emoción reprimida, toda esta dolor que ahora pertenece a ella. Trabajamos el dolor que no pertenece a ella, ahora el dolor que pertenece a ella al encarnar, porque la energía cuando se encarna, el cuerpo tiene un dolor. Entonces, vivirlo como un regalo y no como un condicionamiento, eliminar todas las programaciones que en su experiencia personal han vivido o han experimentado sucesos traumáticos desde esta parte que estamos trabajando de su gestación, para tomarlos como un problema físico, psíquico y emocional que no le permiten avanzar. Quiero que elimine todas las lealtades que ha generado a partir de sentir que es deudora de vida, de energía, de alimento, de fuerza, de lo que sea, en esta vida, en esta gestación y en este momento. Bueno, todo lo que puede incluir, imagínate, programaciones, creencias, formas de alimentación, todo lo que ella observa, que estaba vinculado, como vimos al inicio, con este cordón umbilical que salía de la base de su columna. Haz de cuenta, no solamente está trabajando la gestación del presente, sino toda una programación de gestaciones que vienen de atrás. Entonces es una forma y una réplica de repetición que, si nos vamos, digamos, a este momento presente, haz de cuenta, es como si ella se hubiera sentido entre la gestación como en una especie de cueva. Pero esa cueva, haz de cuenta, es como un sitio, aunque la gestación es oscura, pero la percepción es de algo que duele, algo que, como la piedra, cuando tú sientes la piedra en tu cuerpo, es algo que te maltrata. Entonces, lo que ella va sintiendo y va absorbiendo, y lo que está ella en este momento liberando estas programaciones, es cambiar esta forma de sentir la conexión con los procesos de la vida, que son los 9 meses de gestación, que están relacionados con los 7 pasos de la gestación que ella hizo cuando entró a la tierra, que están muy ligados y están muy unidos, y es empezar a cambiar las formas en su cuerpo. Y lo primero que veo es su aparato reproductivo. Lo primero que ella proyecta es toda la parte, digamos, de su vagina, y la forma en que su vagina se fue conformando, y haz de cuenta, es como si fuera una vagina tímida, una vagina que entra, como si ella no quisiera de alguna manera relacionarse en ciertos, como relacionarse libremente con la vida, como que las creencias que vienen y venían del entorno y de atrás hacían que de alguna manera su cuerpo energético tomara forma, y posteriormente su cuerpo físico iba a presentar estas manifestaciones a través de la enfermedad, a través de las etapas de su vida. Y entonces lo que está haciendo su cuerpo, haz de cuenta, es cambiando todas estas programaciones, cambiando la forma de su cuerpo, porque
ella se sentía una forma de hinchazón aquí en la parte de la cabeza, Ujú. aquí como una especie de dolor puntiagudo que ella sentía por los dolores maternos, por toda la parte, digamos, las creencias sobre la energía sexual, el acto sexual de estar con pareja, y también estaba muy conectado aquí en la parte de su corazón. Y fíjate que la garganta también ha sido un órgano que ha ido liberando, porque las formas de las cuerdas bucales se sentían en un momento muy cerradas, muy apretadas. Es como si la palabra no tuviera flexibilidad. Y su corazón, por esta sensación, también se apretara por esta misma condición de dolor. Entonces, haz de cuentas como si los órganos estuvieran creando este movimiento de expansión en todo su cuerpo y ella estuviera relacionándose en este momento de una forma diferente, como mucho más liviana. La siento a ella sin cargas, la siento a ella sin preocupaciones, sin tantas formas de evaluar la vida. Es como si todo lo que ella tomó y ha tomado de las vidas era esa necesidad de evaluar y llegar a conclusiones. Pero las conclusiones llegaban de sus propias experiencias y de sus propias creencias. Entonces siempre estaba entrando, digamos, en una especie de círculo vicioso. Quiero que empiece a eliminar la forma como de ser, a ver, ¿cómo lo explico? Como el predicador de la familia, no el que va y que predica y que dice lo que hay que hacer o lo que sea, sino esta parte del que acciona lo que se predica. Cómo se dirá? Bueno, esta parte de que ella tiene que vivir la tristeza, la soledad, estos sentimientos de lamentos, de angustia, de abandono, de impotencia, por una lealtad y por una forma destructiva de lo que es en realidad la forma de entender su capacidad o función en esta vida. Quiero que elimine la forma, primero, de las lealtades, después de los propósitos de vida, tres, de cumplir las expectativas de los demás para mantener como un status quo, para estar en una sociedad o una situación aparentemente saludable y normal. Quiero que empiece a activar la capacidad de funcionar libremente sin que el sufrimiento empiece a generar en ella una resistencia a la vida. Aquí, cuando tú le hablas de soledad, haz de cuenta la expresión de ella en la soledad, ese miedo a la soledad que va acompañado como de esta baja autoestima. Haz de cuenta es como si fuera una rabia exacerbada, pero dentro del cuerpo de ella. Es una rabia no expresada. Entonces, eso la va transformando ella como en un miedo, pero también en una forma de ansiedad. Eso la hace sentir a ella vacía, como si ella se sintiera incapaz de vivir la vida por ella misma y por eso se siente atrapada en las parejas de ella, porque siente que de alguna manera en toda su parte inconsciente las parejas le dieran a ella el cobijo que ella siente que ella no se puede dar a ella misma. Pero aparte de eso es como si ella sintiera que los hombres o sus parejas le dieran también esa contención para que ella apacigüe todas esas emociones que en ciertos momentos a ella le da miedo sentir la ansiedad o le da miedo sentir la depresión, por lo que ella no sabía cómo manifestarlas y cómo manejarlas. Entonces, en la medida que ella empieza a como a mover mejor este tipo de, como de, digamos, de emociones y de sensaciones en su cuerpo, haz de cuenta es como si ella estuviera completándose energéticamente, como si una parte de ella se hubiera sentido como vacía, como hueca, y en este momento es como si ella se estuviera completando a ella energéticamente y empieza a sentir que el sentido de la vida lo da ella misma, no se lo da nadie que esté, digamos, en su parte como en el entorno, llámese en amigos, familia, parejas, ni siquiera los hijos es un sentido de la vida, porque ella empieza a tomar su propio sentido para poder manifestarlo, digamos, como una energía alrededor de su cuerpo. Y esto es muy importante porque hoy vamos a trabajar esta sensación de merecer, de sentirse merecedora del amor,
merecedora de esta parte de, de sentirse con capacidad de amar, y quiero que empiece a presenciar cómo su alma empieza a tener pensamientos conciliadores con ella. El perdón no es hacia nadie. El perdón es una palabra mal utilizada que en el fondo habla de reconciliación hacia nosotros, pensamientos amorosos hacia nosotros, hacia nuestra historia, y empezar a comprender todos los mecanismos que vamos generando condicionalmente o incondicionalmente para estar dentro de un espectro de lo que llamamos barreras del amor, del merecimiento, de la verdad, del sentir la capacidad de sanación a través de su propia energía amorosa, y reconstruir y reconstituir todos los fluidos de su cuerpo. O sea, es como elevar su conciencia y curarse del terror y del miedo, que es lo que va generando este desamor. Y dime qué hace. Bueno, cuando tú le hablas del merecimiento, la sensación en su cuerpo energético, haz de cuenta, cambia rotundamente, porque es una energía que fluye en forma natural en el ser. Entonces, la forma como lo está haciendo ella viene desde la planta de sus pies y haz de cuenta empieza a transitar por todos sus meridianos. Y en la medida que transita por sus meridianos, ella empieza a sentir una alegría. Es una sensación de placentera en su cuerpo porque el merecimiento ella lo siente como si ella estuviera llena de ella misma. Y cuando tú le hablas del perdón como una parte que tiene que ser muy como intrínseca en ella, como muy Sí, de ella hacia ella misma, esa falta del perdón ella la veía como una especie de como de energía oscura que estaba tomando toda esta parte de su cuerpo hasta sus hombros. Es como la forma en que ella iba evaluando, vemos de nuevamente cómo la forma ella evaluaba la vida y de alguna manera se infringía como esta forma de castigos, como si ella quisiera de alguna manera delimitarse como ser humano, delimitarse como ser, y esta forma era como de castigarse a ella misma, como su parte, como también en su parte física y en su parte emocional. Entonces, cuando el perdón entra como una energía que está conectada con el merecimiento, haz de cuenta, una energía, es como si el merecimiento la moviera a ella hacia un estado de introspección donde ella empieza a observar el perdón hacia ella misma, ¿no? Pero como una forma de liberación, es como si ella se sí. liberara, sí, es como si esa cosa fueran unos pensamientos oscuros que la mantenían a ella en una frecuencia vibratoria muy baja, y lo que está haciendo en este momento su cuerpo es liberándose de esa energía oscura, y ahora sí que la veo a ella con su forma energética, que es muy similar, por supuesto, como a la forma física, y la veo a ella moviendo aquí mucho sus hombros. Es como si ella estuviera de alguna manera moviendo y circulando su cuerpo y sintiendo también el movimiento de su cuello y la sensación como si hubiera bajado una presión en su cabeza, y esta presión de su cabeza estaba conectada también con la planta de sus pies. A ver, Margarita, vamos a ver, tú me contestas. Dime cómo la Bien, ves energéticamente. la veo suave, la veo liviana y la veo tranquila. ¿Cómo ves esta forma de dolor que vive tan dura con esta artritis? Bueno, veo que ese dolor empieza a circular en su cuerpo porque estaba adherido, y el dolor empieza a cambiar, empieza a transformarse en su cuerpo. Quiero que me digas cómo ves sus relaciones, vamos a decir, de pareja, con los hijos, con del trabajo, con todo esto, enfocándonos un poco más en su pareja. ¿Cómo ves sus relaciones? Bueno, puntualmente la pareja me dices, la veo muy observadora, veo diferente a lo que ella nos mostró en un momento de la sesión.
La veo muy plantada como en su posición y veo como si la pareja estuviera aquí, como a este lado, pero ya no como algo intrusivo en su vida. En relación con sus hijos es diferente porque la relación es diferente. Veo a sus hijos fuera de su campo energético, pero están ubicados aquí, enfrente de ella. Ujú. Acá los veo, pero están todos como muy puestos. Nadie está como metido dentro del uno ni del otro, sino cada uno está en una forma individual. Esta sensación de no creer poder hacer lo que ella quiere o lo que le gusta, ¿cómo la ves? Bueno, la veo diferente porque ya veo su cuerpo completo. Entonces ya ella está moviendo su energía y está sintiendo el fluir de la energía y los movimientos en ella. Entonces veo esa parte muy bien. Esos pensamientos negativos eran parte de esta gran programación desde su primera encarnación. Sí, Esta parte de las pesadillas que tiene eran parte de estos residuos que ella tomaba como parte de su vida. sí. Eh, eh, ¿Cómo ves ahora esta parte del entendimiento de su amor propio, de su autoestima? O sea, cambió totalmente. Ya la veo diferente a ella. Por eso es que se siente mucho más suave y se siente mucho más vital. Esta parte de sentir que la vida en general es un obstáculo para ella poder cumplir sus sueños, sus ilusiones, lo que ella quiera. Cambia porque cambió el movimiento de la energía en su cuerpo. Ok. ¿Cómo viste y cómo sentiste cuando trabajamos a esta mujer, pues que fue su madre, que ella quisiera eh, saber, pues, cómo sentiste la energía de esta mujer? De la madre, bueno, yo sentí que la madre traía un dolor y un sufrimiento. Lo veí como en el momento de la gestación, la madre recibió como mucha violencia, muchos golpes, y esos golpes los recibió ella como parte de una interacción entre ellas. Pero en este momento lo que siento es que todos esos vínculos que la conectaban a ella con el pasado y que de alguna manera hacían parte de su presente, lo que veo es algo muy lindo y algo muy, como muy profundo, y es empezar a sentir a su madre desde una forma muy diferente, no desde esas vinculaciones dolorosas que hicieron parte, sino es una forma diferente, es como, es un nuevo inicio y un nuevo comienzo para ella, sobre todo para ella como madre. Ok, y la energía de la madre está en un lugar eh, tranquilo, está ella Mucho. bien. Uy, el trabajo fue un trabajo lindo porque el desvincularse la madre y la hija es como otorgarle a la madre una sensación como de paz. Entonces la siento a ella en una sensación energética muy agradable. Ok, Margarita, pregúntale a Teresa si tiene algo que decirle a esta Teresa física que está aquí con nosotros. Bueno, ella lo que dice es que en todo este proceso de metabolización ella sintió cada uno de los cambios, sintió los cambios, los pasos que hizo su cuerpo, y cómo en un punto el cuerpo estaba tan cargado, tan pesado, y en este momento ella siente su cuerpo sutil, ella se siente como si estuviera, haz de cuenta, como flotando. Pero es una sensación que ella siente muy agradable en su cuerpo y va cada vez como bajando, bajando, bajando y aterrizando a este presente. Y cuando ella siente que sus pies bajan en la metabolización que hizo durante la sesión, su cuerpo lo siente vital y lo siente muy activo. Inclusive hasta los olores cambiaron durante todo el proceso de la sesión. Perfecto. ¿Estás lista para volver? Sí. Ay, desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderosa, enérgica, creadora y maravillosa. Respira profundo y abre
tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien, muy interesante. Muy interesante, sí. Eh, Tere, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sentiste algo durante la sesión? Sí. Sí. Todavía tengo ganas de llorar. Sorry. La sentí desde el principio que empezó. Inmediatamente los dolores de los tobillos se me fueron. Dolores de... Todo está relacionado con todo. Pienso que por eso eran los dolores tan fuertes. Y exactamente todos los que ella dijo, así eran. Pero sí, me siento como emocionada, mm, agradecida. No sé, siento tantas emociones. Pues nosotros también afortunadas de que nos hayas dado la oportunidad de trabajar contigo y, y acuérdate que en esas metabolizaciones hay que descansar, hay que dormir mucho para que la metabolización empiece a hacerse un poco más rápido. Entonces comer rico, lo que a ti te gusta, tomarte tu suerito, tomarte agua, lo que sea, para que estés hidratada y esta parte de la metabolización pueda ser más rápida. Y fíjate cómo el cambiar los conceptos de las palabras ayudan Ujú, mucho a esta parte de lo que nosotros vamos entendiendo, ¿no? Hace poco yo hice un post donde hablaba del perdón como la reconciliación con uno mismo, no el perdón hacia los demás. Y hubo gente que no le gustó, ¿no? Que al final de cuentas, pero son creencias. ujú, Y al final de cuentas, el no poder cambiar el concepto de una palabra y donde siempre la trates con esta forma de tratarla mal, de estar buscando siempre en el exterior lo malo, buscar siempre en el exterior, es una forma de seguirte atando a unas formas de control muy fuertes. ujú, Entonces, fíjate cómo tú, cuando entendiste que el perdón no era hacia afuera, sino era una reconciliación con todo lo que tú habías vivido, habías percibido, habías entendido, habías vivido, habías gestionado y habías, no sé, todo, fíjate cómo tu energía se conectó directamente con el amor, con esta parte de tu autoestima, con esta parte de la creación, El el merecimiento. merecimiento, y eso fue muy bonito. Sí, sí, fue increíble. O sea, la sensación fue absolutamente de plenitud. Es muy sí, difícil describir el merecimiento en palabras porque realmente son sensaciones que circulan en el cuerpo de una forma muy, muy saludable. Claro, y reconstruyen. Por eso es importante ¿Mm? esta parte de reconciliación, que el perdón no es hacia afuera, es hacia adentro. No. Y esta parte de reconciliación es muy importante porque nos hace regenerarnos, reestructurarnos, reorganizarnos y empezar como a retomar de otra forma y de otra perspectiva la vida. Entonces, ha sido una sesión muy bonita, ha sido una sesión muy fuerte también porque se trabajaron muchas programaciones de dolor, de sacrificio, de angustia, de muchas cosas. ujú. Entonces, bueno, esperemos que pronto me digas, estoy mucho mejor, me siento mucho más aliviada, mucho más. Porque también tenemos que reconocer que este es un trabajo energético, pero que también tenemos que empezar a hacer este trabajo físico en nuestro día, Ujú. reconociendo cada día y cambiando. Tere, ¿tú nos vas a permitir que la sesión sea pública con cara tapada? Sí, Sí, perfecto. Entonces pero muy deja, bonita. muy bonita. Sí, la verdad es que sí. Déjame cortar la grabación y nos quedamos
una aclaración para la gente que la vea. Nos han dicho mucho y han puesto en los comentarios de por qué no salen entidades en estas últimas sesiones. Porque las entidades están ahí, o sea, no voy a negar la existencia de ellas, pero para mí lo más importante, hay un momento de sugestión en cada sesión donde el cliente entra y se sugestiona con la misma entidad y conecta, ¿sí? Y Ujú, entonces lo que nosotros pretendemos como grupo y como método, para nosotros es más importante de verdad empoderar al cliente y no difundir ningún miedo hacia nada. ¿Por qué? Porque el ujú, empoderamiento debe de ser real y entender que cuando te empoderas, mira, los implantes se van, las entidades que están ahí, toda la oscuridad deja de ser parte de tu vida. ¿Por qué? Porque ya no vibras con eso. Entonces, exactamente. Exacto. eso es creo que importante de comprender. Si lo doy importancia a la entidad, dejo de darle importancia a cada cliente, que en realidad es quien viene a buscar para un empoderamiento y un entendimiento energético. Entonces, creo que sí salen cuando son demasiado evidentes, cuando son demasiadas situaciones que Sí. ya están muy arraigadas en la psique y en el cuerpo de la persona, sí aparecen, siguen apareciendo, Ujú. pero al final de cuentas no son en nosotros la prioridad de seguir conectando a las personas que nos siguen con el miedo. Lo que queremos es conectar con las soluciones para que cada uno Ujú, en esta forma de sugestión, que muchas veces puede ser una sesión para una persona que la ve y que la escucha, lo que queremos mejor es que conecte con la sanación, con la liberación y empezar a reconocer las propias formas de trabajarse y de entenderse, que seguirse conectando con un miedo que no la lleva más que a seguir pensando y reconectando con estas entidades y se van gestando en un círculo vicioso que cada vez se hace más grande, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, aclarado esto, vamos a cortar la grabación. Bye. ay,